Enseñanza apostólica. La creación obedece al dueño sobrenatural. Dios hace que se manifieste lo sobrenatural para manifestar lo natural. La palabra de Dios es sobrenatural. El poder de Dios es sobrenatural. La presencia de Dios es sobrenatural. La sabiduría de Dios es sobrenatural. El evangelio de Dios es sobrenatural. Los hijos de Dios son sobrenaturales. Todas las cosas sobrenaturales de Dios son las cosas sobrenaturales del dueño sobrenatural que Dios usa para manifestar lo sobrenatural a fin de producir lo natural. Dios nos revela que en el libro de Génesis la escritura dice esto colocado en experiencia física. Lo sobrenatural, la experiencia espiritual, Dios al hablar como dueño sobrenatural, produjo la experiencia física de su voluntad. Dios produjo lo sobrenatural para producir lo natural, para que lo natural obedeciera a lo sobrenatural, para que lo sobrenatural y lo natural trabajaran con Dios, obedecieran a Dios, quien es el dueño sobrenatural de todas las cosas. Por eso Dios cuando habla, profetiza, enseña, predica, ministra, unge, da sueños, da visiones, manifiesta cosas sobrenaturales como dueño sobrenatural a fin de producir lo natural, una experiencia física conocida como sanidades, milagros, prodigios, señales apostólicas, señales proféticas, profecía, actos proféticos, milagros económicos, limpieza de leprosos, resurrección de muertos, milagros creativos, porque Dios, cuando después que creó la creación, Él encontró la situación negativa de manera general que afectaba todo lo que Él había hecho. Por eso Dios envió a Jesús. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Por eso Dios dijo que tú al creer como hijo de Dios, que tú al creer como hija de Dios, te conviertes en dueño sobrenatural, te conviertes en dueña sobrenatural. Por cuanto crees, tú puedes hacer las obras de Jesús y aún mayores. Por eso puedes deshacer lo negativo. Por eso toda situación negativa específica o general la puedes deshacer porque eres el dueño sobrenatural como hijo de Dios. La puedes deshacer porque eres dueña sobrenatural como hija de Dios. Y puedes hacer lo mismo que Dios hace. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por lo tanto, Dios manifiesta lo sobrenatural para producir lo natural a fin de que tú lo hagas también. Dios manifiesta lo sobrenatural para manifestar lo natural. Por eso Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él manifestó el reino sobrenatural para producir nuevos hijos, para producir nuevos miembros del reino sobrenatural, para producir nuevos ciudadanos de la ciudadanía celestial, del reino celestial de Dios, nuestro Padre celestial. Por eso Jesús sanaba
hacía milagros, limpiaba leprosos, resucitaba muertos, porque producía lo sobrenatural para producir lo natural. Se profetizó que él iba a darle vista a los ciegos, hacer que los cojos saltaran, porque ellos iban a manifestar con una naturaleza natural negativa, con una situación negativa natural, pero que él, al manifestar como dueño sobrenatural sobre la creación recibiría un cambio en su estatus. Lo natural, negativo, de eso natural se quitaría lo negativo. Por eso Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. La creación hizo la grande bonanza. Entonces se produjo el hecho de quitar lo negativo, se produjo lo sobrenatural. Porque lo natural, la creación al obedecer, la creación produjo la grande bonanza. Porque recibió contacto con la palabra sobrenatural del dueño sobrenatural para producir lo natural. Lo natural de la creación es producir lo natural para el dueño sobrenatural y también producir lo sobrenatural para el dueño sobrenatural. Porque la creación actúa conforme el dueño la educó. Por lo tanto, la creación produce lo natural y produce lo sobrenatural. Por eso cuando la mujer llega ante el profeta y él le dice, toma la vasija de aceite, llena y échala sobre la vasija vacía, el aceite no se acababa, porque el aceite obedecía a la otra educación que Dios le dio a la creación. Dios le dio a la creación una educación natural, pero también le dio una educación sobrenatural a la creación, a fin de Dios usar a la creación de manera natural para producir lo sobrenatural. Y también para usar a la creación, para usar lo sobrenatural para producir lo natural. Por eso la vasija de aceite llenó las demás vasijas. Y cuando se acabaron las vasijas, cesó el aceite. ¿Por qué se cesó el aceite? Porque se acabó lo natural. Entonces, la mujer tenía que volver al profeta por nueva revelación sobrenatural como dueña. Dios le habla a los dueños. Ella era la dueña natural y sobrenatural de la vasija, que actuaba con educación natural y sobrenatural según la voluntad revelada de Dios que ella fue a buscar ante el profeta. Cuando ella vuelve ante el profeta, él le dice, ve, vende lo que tienes, paga a tus acreedores y vivid de lo que quede. Entonces Dios estableció lo sobrenatural para esa mujer y para su familia y para su economía específicamente de manera permanente. Dios trajo lo sobrenatural permanentemente a su vida, porque ella le entregó a Dios todo lo sobrenatural que tenía. El problema natural, ella lo entregó a Dios. El recurso natural, que era el recurso usado como posible solución, Dios lo tomó como solución y ella también lo entregó a Dios. Cuando ella le entregó todo, tanto lo negativo como lo positivo. Oh, qué gran revelación. Porque usted cree que debe solo entregarle a Dios lo positivo. Usted tiene que entregarle a Dios todo.
Entonces, cuando ella entregó todo, Dios trajo la economía permanente, la economía sobrenatural permanente sobre esa mujer y sus hijos y su familia. Porque se manifestó el dueño sobrenatural. Dios quiere que tú hagas estas cosas y que hagas aún mayores porque crees en Él. Tú tienes que entender que Job recibió esa revelación de entregarle a Dios lo negativo y lo positivo. La esposa de Job le dice, maldice a Dios y muere. Y Job le dice a ella, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Por eso Job da el bien a Dios y da el mal a Dios. Cuando él le da a Dios todo, entonces Dios le devolvió más de lo que tenía. Dios le dio una economía permanente, una familia permanente, un matrimonio estable y permanente, porque Él le entregó lo negativo y lo positivo. Dios le entregó una economía, una familia y un matrimonio que no podía ser ya destruido, como lo fue el primero, porque la vasija se perdió en su mano. Pero la nueva creación de Dios, hecha conforme a la imagen de Jesucristo, la nueva creación no puede ser destruida. Porque es sobrenatural, porque tiene la misma naturaleza divina que Dios tiene. Tiene la misma naturaleza divina sobrenatural que Dios tiene. Cuando piensa, sus hijos, sus hijas, cuando piensan, cuando hablan, cuando actúan, cuando se sientan, cuando se levantan, cuando se mueven, son sobrenaturales, son celestiales, tienen la misma naturaleza divina que Dios tiene. Por eso la mujer buscó a lo divino, por eso la mujer buscó lo sobrenatural, por eso la mujer buscó la educación sobrenatural, por eso la mujer buscó la educación divina. Ella fue solamente a donde el profeta, que recibía educación divina de Dios, que manifestaba la naturaleza divina de Dios, que usaba los recursos sobrenaturales de Dios y que usaba los recursos naturales de Dios. Ella fue donde el profeta para producir lo sobrenatural. Tienes que entregarle a Dios todo. Tienes que buscar de Dios lo sobrenatural para que te enseñe a manifestarte como dueña sobrenatural y como dueño sobrenatural sobre la creación, a fin de que la creación te obedezca de manera natural y de manera sobrenatural, para producir lo sobrenatural y para producir lo natural según la voluntad de Dios. Ahora, cuando Dios envió a Jesús, manifestaba todo lo sobrenatural por medio de Jesús. Pero cuando Jesús predica el Evangelio y las personas se arrepienten de su pecado y creen en Él y son educados sobrenaturalmente por Jesús, nuestro Maestro, ahora los discípulos, los ministros, todos somos desde entonces hasta hoy, hasta ahora, lo que Dios usa para manifestar lo sobrenatural como dueños sobrenaturales sobre la creación, conforme al poder y la voluntad de Dios. Por eso usted tiene que creer, por eso usted tiene que usar su fe, por eso usted tiene que actuar como en su identidad correcta, como dueño sobrenatural, como dueña sobrenatural, y hablar con la educación sobrenatural, y hablar con la educación sobrenatural, y hablar con la educación financiera sobrenatural sobre la creación, y mandar a la creación y ordenar a la creación para que la creación te obedezca, a fin de que la creación actúe de manera natural y sobrenatural, para que la creación produzca
ahora para ti la grande bonanza. Ahora la creación produce constantemente la grande bonanza, porque Jesús trajo la economía permanente, sobrenatural para ti. Cuando Jesús reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, desde entonces la creación produce la grande bonanza para el dueño sobrenatural y para la dueña sobrenatural. Después que Jesús reprende el viento y dice al mar, calla, enmudece, después Jesús le dice a Pedro, días después le dice, boga mar adentro y echa la red en el mar. Porque Pedro no estaba actuando como dueño sobrenatural. Y Jesús lo guió a que recibiera la educación sobrenatural para que se manifestara como dueño sobrenatural que produce de la creación lo natural y lo sobrenatural para producir lo sobrenatural y lo natural. Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa la red en el mar. Porque allí estaba la grande bonanza permanente que Jesús produjo permanente para los dueños sobrenaturales, para las dueñas sobrenaturales que son sus hijos, que eres tú y soy yo. Entonces Pedro respondió como natural. Él dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos logrado, pero más en tu palabra sobrenatural, porque hablas como dueño sobrenatural sobre la creación, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando Pedro echó la red, la barca de Pedro se llenó y se hundía. Entonces mandaron a traer la otra barca y al echar los peces de la misma red, también la barca se llenó, porque Pedro recogió la grande bonanza permanente que Jesús produjo al producir lo sobrenatural en la creación que lo obedece, para producir lo natural y lo sobrenatural que produce lo sobrenatural y lo natural, para los dueños sobrenaturales y para las dueñas sobrenaturales. Padre, te doy gracias por esta enseñanza, te pido que ministre y traiga revelación, unción, poder, y que con fe tus hijos entiendan y tus hijas entiendan, a fin de que manifiesten su identidad correcta y actúen con la educación correcta que tú les das para que vivan y se manifiesten constantemente como dueños y dueñas sobrenaturales sobre la creación, para producir lo natural y lo sobrenatural que produce lo sobrenatural y lo natural. En el nombre de Jesús ahora acontecen milagros, sanidades, prodigios, milagros económicos, sanidades, limpieza de leprosos, resurrección de muertos ahora. Personas con SIDA son sanados, con cáncer. Personas con cáncer son sanados. Dios hace milagros en la dentadura, en los huesos, en el cuerpo. Restaura órganos ahora. Hay milagros creativos. Cicatrices desaparecen. Personas que están en las clínicas, en los hospitales, en los centros de salud atendidos, que están graves, que tienen infecciones fuertes, son limpios, son sanados ahora, son purificados, son declarados sanos ahora. Hay milagros ahora. Personas que tienen gangrena son sanas ahora. Personas que tienen quemaduras son sanas ahora. Hay milagro creativo en el nombre de Jesús. Él sopla vida sobre ti y se restaura tu cuerpo ahora. Llagas son sanadas completamente. Cicatrices son quitadas. Heridas que fueron hechas, que producen derrame imparable, ahora se detiene milagrosamente y lo pueden operar para salvarle ahora en el nombre de Jesús. Hay milagros, prodigios, milagros económicos. Dios trae compra, dinero, oro, esmeralda, diamante, ponen dinero en la cuenta del banco. Deudas son canceladas ahora en el nombre de Jesús. Traen dinero a tu casa. Ángeles, Dios los manda para traer dinero, para hacer que aparezca dinero en las maletas, en la cartera, en los bolsos, en los maletines. Ahora aparece en la ropa. En el nombre de Jesús, Dios usa personas para darte dinero, el dinero que necesita para el negocio, para la casa, para el carro, para arreglar el carro, para arreglar la nevera, para todo lo que necesitas. Dios te da electrodoméstico, cosas que necesitas, viene administración de bienes para ti. Dios mueve a la creación para
traer a ti la grande bonanza permanente para que como dueño y dueña sobrenatural experimentes lo que Dios te da, para que, como dice la Escritura, sepas lo que Dios te ha concedido. Ahora recibe lo que Dios te da. Ahora creces, recibes unción, poder. Dios se manifiesta, se mueve ahora trayendo milagros, sanidades, prodigios. En el nombre de Jesús. Te llena más, te llena más. Te da revelación, te da crecimiento, te da fuerza, te da poder, te da palabra para que hable como sobrenatural. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Te pido que ministre a tus hijos, que les enseñes, que los ministre, que los haga crecer y manifestarse con la identidad correcta como dueños sobrenaturales y como dueñas sobrenaturales en el nombre de Jesús, con tu revelación, con tu guía, con tu palabra, con tu presencia y con tu poder. Te doy gloria y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.